Saludos, muy buenas y bienvenido a esta entrega de Reforma Española del canal Conté de Teología. Hoy es una entrega especial, hoy es 30 de diciembre y hoy se cumplen 470 años de la muerte, de la pérdida aquí en la tierra y del viaje a casa de Francisco de Encinas, el gran traductor del primer Nuevo Testamento y con proyectos de traducir la Biblia, bueno, y tienes algunas otras obras. Pero bueno, hoy quiero hacer un especial homenaje a Francisco de Encina. Es un personaje que a lo largo de mis estudios y mi investigación me cautivó y estoy trabajando e investigando más sobre su vida. Este es el Nuevo Testamento, un facsímil, que aquí lo tengo, esta es su obra, digamos, su obra genuina, profunda, mayor, aunque digamos que tienes otra. Y entonces quiero dedicar este programa. Quizá va a ser un poquito más largo que las entregas que hago normalmente de Reforma Española, pero la ocasión lo merece. Primeramente, para quien no sepa quién es Francisco de Encina, vamos a hacer un pequeño resumen muy por encima biográfico de su vida. Vamos a ver también algunas de sus obras. Y para esto voy a utilizar un material que suelo usar en mis clases y en mis conferencias, ¿de acuerdo? Después, gracias al epistolario que tengo aquí, que son todas sus cartas enviadas y recibidas, conocidas, pues puedo leer su última carta eh, conocida que tenemos hoy, la última carta que escribe en vida, como homenaje, ¿no? Entonces, vamos a ver estas cosas. Primero vamos a ver un poco quién es Francisco de Encina para quien no lo conozca. De todas formas, tengo más vídeos sobre Francisco de Encina, algunas obras en este canal. Puedes ver los demás vídeos. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Entonces, como digo, este material le uso para todo mis cursos, conferencias. Si estás interesado, pues quieres dar una conferencia o tener un curso, pues puedes contactar conmigo en privado, bien por la página de Facebook o bien escribirme un comentario y ponerte en contacto conmigo. Bueno, el primer traductor del Nuevo Testamento al español. Francisco de Encina. Francisco de Encina, para quien no le conozca, esos son sus años de vida, 1518 a 1552. Nace en Burgos, en la ciudad de Burgos, en España, en 1518. Las fuentes nos dicen el 1 de noviembre de 1518, aunque siempre ha habido algún debate sobre esto, pero hoy ya mayormente el consenso es que nace el 1 de noviembre de 1518. En 1534, bien jovencito, sale a Flandes a atender los negocios familiares. La familia de Encinas era familia de comerciantes, tenían compra y venta, entonces ellos tenían negocios en Flandes, que en ese momento pertenecía a la corona de España. Y él sale muy jovencito, como podemos ver, a Flandes. En 1936, se le ve por París. Y de ahí parece ser que posiblemente comience sus estudios en la universidad. Allí le une Pedro de Lerma y todo esto. Y algunos allí allí donde conoce, por ejemplo, a Juan Díaz, conoce a, incluso pudo haber visto de lejos cruzarse con Calvino, no lo sabemos, pero bueno. En 1537, después de estar unos años fuera, regresa a España por el caso Pedro de Lerma. Pedro de Lerma, que era pariente suyo y yo creo que fue uno de los eh, que la influencia en su pensamiento protestante es Pedro de Lerma, Francisco de Encina. Pedro de Lerma se le abre un proceso, que bueno, no voy a entrar en esto ahora porque no es el tema, sería el vídeo muy largo. Pedro de Lerma finalmente sale del proceso, pero jurando de sus ideas y se va de España y él termina sus días en París. Bueno, abandona España para siempre Francisco de Encina en 1538 debido pues, a sus pensamientos ya protestantes. Se dice que en estos años, antes de ir al colegio trilingüe de Lovaina fundado por Erasmo, se dice que en estos años pudo haber tenido contacto también con filoprotestantes o con protestantes mismos de Inglaterra, a través de sus negocios y allí pues en Flandes también pudo haber tenido a ciertos contactos con protestantes y haber tenido acceso a escritos protestantes. Y aparte ya la influencia que también tenía en su caso Pedro de Lerma sobre Francisco de Encinas.
En 1539 se inscribe para estudiar en el Colegio Trilingüe de Lovaina, estudiar letras. Después ya en 1541 se traslada a Wittenberg, donde que estudiaría en la universidad y sería alumno de Melanchthon y a la vez sería su huésped, se queda en las casas de Melanchthon y Melanchthon llega a decir, y aquí en los epistolarios tenemos muchísimas cartas, correspondencia entre Melanchthon y Encinas, y Melanchthon llega a decir que Encinas fue su mejor alumno. 1542 se publica, él hace varias traducciones, está trabajando en la traducción del Nuevo Testamento, está trabajando, hizo también la traducción del el Catecismo de Juan Calvino, la breve y conveniosa institución. También hizo el Tratado de Libertad Cristiana de Lutero y bueno, y él lo tradujo, ¿vale? Pero si se publica y se imprime, se publica sin su consentimiento. Su primera obra, una traducción, que es esa la que estamos diciendo, Libertad Cristiana. Esto lo hace su hermano Diego de Encina y esto mismo le costará después a Diego de Encina esta publicación, pues la vida, siendo ajusticiado en Roma. Volviendo al tema, el primer Nuevo Testamento, está en la portada, el facsímil aquí de este, que lo tengo aquí el facsímil. Bueno, en 1543 presenta la traducción del Nuevo Testamento ante Carlos V, el emperador, en Bruselas. Esto le lleva a que después de varias entrevistas que hace poco lanzamos un vídeo también sobre el tema, sobre eh, el confesor de Carlos V, pues después de varias entrevistas, Pedro de Soto hizo que este hombre le hicieron una trampa para Francisco de Encina y acabó preso en la cárcel de Abrunté, o también conocido como el Amigo, en Bruselas. Sale de la cárcel milagrosamente, él empieza a caminar, encuentra una, la primera puerta abierta, la segunda puerta abierta también estaba, la tercera puerta abierta también y puede salir, ¿no? Esto es maravilloso y puede escapar de la cárcel. Si no, otro destino, si hubiera seguido la cárcel, podía haber acabado con Francisco de Encina. Y después en el 46 se va para Wittenberg, allí escribe sus memorias basadas en su tiempo en la cárcel, otra obra que hemos hablado en este canal, lo tengo también por aquí. Y ese mismo año, 46-47, pierde a su amigo Juan Díaz y a su hermano Diego. Estos traumas le hace a Francisco de Encina también verse perseguido por la Inquisición y no poder volver a España. Él mismo le escribe en una carta desde España a otro hermano suyo diciendo que los frailes allí, bueno, los inquisidores y todo esto les querían matar a Francisco de Encina y que como volviera a España, ¿no? Entonces, Francisco de Encina estaba pensando, y eso lo dice en una de las cartas, irse a, allí a la parte de Constantinopla, allí, y allí poder tener, como decimos, más libertad, o sea, había más libertad en una ciudad árabe, conquistada por los musulmanes que en la propia España, incluso en algunas zonas de Europa, ¿no? Entonces, allí había bastantes viajes o bastantes idas entre protestantes y la zona de Constantinopla. Bueno, pero ¿qué sucede? Que se cruza Margarita, su esposa, la conoce y se casará. Se casa en 1548, que a la vez estaba emparentada con la mujer de Pierre Martín Vermiglio y tendrá también muchas cartas con Vermiglio aquí en el epistolario. Bueno, sus últimos años ya tenemos a Francisco de Encina, que en el 48 se casa y se viaja para Inglaterra con recomendaciones de Bucero, de Melanchthon, y allí tiene una muy buena relación con Thomas Cranmer, lleva cartas y todo, y se pueden trabajar como profesor de griego en la Universidad de Cambridge. Tiene una hija allí, bueno, allí le nace también. Él va a tener dos hijas, ¿vale? Y allí le nace una hija. Tiene. Él es profesor en Cambridge. Después, en los años 50, él se establece en Estrasburgo, donde monta su propia imprenta, donde traduce e imprime clásicos de la literatura, pues, en grecorromana, ¿no? Y ojo, esto lo hacía para conseguir fondos para el proyecto con el que estaba trabajando, que era su Biblia.
y en esto toma mucho contacto con Calvino y Calvino le está ayudando bastante en esto. La Biblia, la primera Biblia traducida al castellano hubiera sido, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que en 1552, el 30 de diciembre, muere debido a la peste. Poco después lo hará su esposa, dejando a Margarita y a Beatriz, sus dos hijas, sus dos niñas huérfanas. Y esto es un poco muy resumido, muy por encima, se podría hablar mucho más, la vida de nuestro reformador español, traductor Francisco de Encina. Entonces, como estamos aquí en este homenaje, me gustaría leer, es un poquito extensa, pero creo que merece la pena. Estaba pensando si leerla entera o no, pero yo la voy a leer entera para que no quede nada. Yo sé que a muchos les interesa. Es una carta que él escribe a Juan Calvino, su última carta conocida. Él después va a recibir otras cartas, entre ellas una de Melanchthon y otra de Calvino, ya estando, ya habiendo fallecido, ¿no? Y es la última carta que se le conoce, una que recibe de Juan Calvino misma contestando a esta carta. Pero voy a leer la última carta escrita por Encina a Juan Calvino en Estrasburgo el 30 de octubre de 1500, voy a poner aquí un poquito más para adelante, de 1552. Le quedaba 2 meses para fallecer justamente y su hija nacería y no tendrían apenas, no llegó a los 2 meses cuando su hija nació y él no pudo estar más tiempo con su hija porque falleció, ¿no? Su hija pequeña. Dice la carta, al muy afamado señor Juan Calvino, Ginebra. Te escribí hace poco por medio de Nicolás Lefebvre y te puse al tanto de nuestra liberación y de los peligros en los que nos encontramos aquí. Te pedí también que en el asunto de la Biblia actuaras por una parte con una prontitud que prometiste y que la piedad misma requiere en este asunto divino. Y está hablando del proyecto de la traducción. Y por otra, que de modo claro y nítido me señalaras por medio del mismo Nicolás que pensabas que iba a volver de seguido, lo que a fin de cuentas podría hacerse ahí. Ahora, aquí va a hablar de la seriedad de la situación que está viviendo. Ahora, sin embargo, no solo te pido lo mismo que te escribí antes, sino que además te suplico vehementemente que nos encomiendes a Dios, a nosotros y a nuestra familia en tus oraciones y las de tu iglesia. Porque en verdad nos encontramos aquí en grandes peligros que parecen esparcidos contra esta región por el cielo mismo y por la tierra como en común conspiración. En esta ciudad hace estrago una peste muy violenta que se está llevando a muchos y que, tal como está la circunstancia, parece que va a empeorar. Ayer enterramos a la esposa de Sturm y muere cada día otros muchos desconocidos. También nos amenaza estrechamente una guerra. Tenía varios frentes. Fíjate, los tiempos eran muy parecidos a lo que hemos vivido con el tema del COVID, ¿no? La peste, que sería la causa por la que después fallecería él y su esposa. También le dice que la amenaza estrechamente una guerra, como si ambos ejércitos nos fueran enemigos. Los soldados imperiales han arrasado toda esta región hasta el punto de que si hubiera sido enemigo conjurado, no hubieran podido asolarnos más brutalmente. Ahora en el asedio de Metz, rapiña con violencia y racias lo que quedaba en los campos. Se dice que el marqués Albert va a entrar en la tierra de Alsacia con una gran tropa. Tenemos aquí todos los días el tristísimo espectáculo de los campesinos y otros que vienen a cobijarse a la ciudad para escapar de los militares. Después, esta confusión y el pillaje están provocando una tan gran escasez y carestía de producto que parece que apenas podrían ser toleradas por mucho tiempo, ni siquiera por lo más acomodado. Añádese también peligros personales de traición y asechanzas que nos tienen por el odio de la doctrina, incluso de los de mi propia sangre. O sea, la persecución seguía, y incluso de su propia sangre, propios familiares de Encina. Ya que en esta situación tan difícil y alterada de la tierra no tenemos ninguna humana protección.
nos mantenemos en una sola pureza y conciencia por la esperanza de la liberación divina que había de venir del cielo. Nos mantenemos firmes frente a todos estos males. Pues así como Dios protegió admirablemente a María, a su hermana y a muchas que descollaban por su hermosura, sabiduría y virtud, a pesar de no tener ningún auxilio humano, mientras por Judea circulaban insolentísimos soldados sirios, egipcios, árabes, partos, y así también ahora en medio de tan grande catástrofe para todos los pueblos e imperios, Dios conservará los restos de su iglesia en este nuestro destierro y en esta desgracia, ya que en estos revueltos tiempos no pueden protegernos, desde luego, las leyes civiles. Y así tenemos nuestra esperanza puesta en el cielo, de donde esperamos nuestra liberación. Si Dios lo permitiría así, querría publicar antes de mi muerte el trabajo de la Biblia, en el que llevo bregando 15 años ya. Aquí deja un dato muy interesante. Por eso, si se ofrece posibilidad de hacer esto en vuestra región, iré pronto. En caso contrario, te pido que me lo indiques claramente para evitar permanecer mucho tiempo en la incertidumbre, que no tengo nada más en mi cabeza sino conseguir, sea como sea, que no se me eche a perder en un trabajo de tantos años, que encaré para gloria de Dios, no para mi personal ambición. Pero como espero que tú harás en este asunto lo que corresponde a un fiel ministro de Cristo, estaré tranquilo hasta que vea tu respuesta, que te pido una y otra vez envíes pronto. Y felizmente, cuando llega la carta ya Francisco de Encina había fallecido. También quiero saber qué hay sobre lo que hace poco me enteré sobre unos desórdenes acaecidos ahí y que me atemorizan sobremanera por los escándalos y contradicciones que de ellos se seguirán. Aunque no pueden quedar sin cumplimiento las palabras de Pablo cuando afirma que han de venir contradicciones de esta clase para que los que son buenos sean probados, pero pido a Dios y te suplico por tu deber y por la salvación de muchas almas que tienen sus ojos fijos en vuestra iglesia, y que con gran fortaleza procures aquietar estos escándalos, porque si condescendemos con las locuras de los hombres, habremos de experimentar que es verdad lo que escribe Tucídides: de algo pequeño muchas cosas. Como a menudo veremos que de una exiguas chispas se suele levantar un gran incendio. Yo describo estas cosas con el Espíritu, pongo a Dios por testigo, con el que debe estar dotado quien sufre intensamente con las desgracias de la iglesia. Vuelvo a decir, se ve el corazón conciliador de Encinas, y no solo de Encinas, de los reformadores españoles. Esto debemos aprender mucho de ellos. Sigo. Debe alabarse la prudencia del excelente Hale, en un reformador de piadosa memoria, cuyo talante era tan calmado y amante de la paz, que en toda la duración de su mandato se tragó muchos asuntos privados y engorrosos y desagradables, con tal de mantener el sosiego y armonía de la iglesia. Y así, ¿cuánto más deben imitar en este tiempo la habilidad de esta persona, los gobernantes prudentes, sobre todo cuando vemos que surgen sin cesar espíritus fanáticos que rompen la iglesia e intentan sembrar por doquier una doctrina impía? Esto suena muy actual, ¿no? Pero fíjate que esto siempre ha pasado, ¿no? Y ahora dice: ayer recibí una carta de Felipe Melanchthon, escrita el día 5 de este mes, en la que me hace saber, tras los delirios y locura de Osiander, cierto anciano italiano, Estancaro promueve nuevos desórdenes. En efecto, defiende que Cristo es mediador tan solo en cuanto a su naturaleza humana. Está hablando de una herejía. Es el supremo y máximo castigo de Dios el que en este tiempo nuestro vemos y comprobamos. Que se nos quiten los ministros de Dios piadosos y sabios, y surjan estos monstruos asombrosos que habrán de acarrear muerte y destrucción a todo el género humano. Por eso, como antes, tanta confusión de todas las tierras, estamos desprovisto
de toda humana protección y no sabemos qué nos conviene hacer. Siguiendo el ejemplo de Josafat, atento aquí, alzando los ojos al cielo y a ti, Dios vivo y eterno, te pedimos por la gloria de tu nombre que prestes ayuda en esta desdichada situación y nos dé un consejo salvador y tu protección. Adiós y responde pronto. Estrasburgo, 30 de octubre 1552. Tuyo de corazón, Francisco de Encina. No podéis imaginar lo que he disfrutado yo leyendo todo este epistolario, carta por carta, algunas cartas más aburridas, otras más, pero estas cartas son maravillosas y esta carta nos da mucha información sobre estos tiempos pasados, finales de Francisco de Encina, lo que él pretendía, su corazón, cómo estaba, ¿no? Y una cosa es reconciliador, pero tampoco era ser conciliador, como hemos leído en el último párrafo, no quiere decir que sea amigo de la herejía. Lo que es claro en Dios está claro, pero buscando siempre también el equilibrio del amor, pero sin vender la verdad. Me encanta esta carta, me encanta el pensamiento de Francisco de Encina y en general el de los reformadores españoles. Pues este ha sido un poco el homenaje, mi homenaje particular a este hombre que muere con 34 años, justamente la edad que tengo yo en estos momentos, y que ha dejado un gran legado para la Iglesia. Reitero, entre otras obras, el Nuevo Testamento, y si Dios hubiera permitido vivir más, hubiéramos tenido también la primera Biblia, no sería el de Castelló de Reina, sino la primera traducción hubiera sido Francisco de Encina. Es más, se dice que ya prácticamente había trabajado 15 años. Tiene traducidos aquí el Salterio, por ejemplo, lo tengo yo aquí. Estaba la Biblia prácticamente hecha. Ya estaba encargado todo para hacer la impresión. Y tenía pensado, como estaba en la cosa complicada en Estrasburgo, tenía pensado irse a Ginebra con Calvino para terminar allí la obra. La carta de Calvino llegó, pero llegó tarde. Aquí no funcionan los emails, el correo no es tan rápido. Hay que entender cómo era el siglo XVI. Así que, si te ha gustado el contenido y te gusta el canal, pues, y no te has suscrito todavía, suscríbete. Y sobre todo comparte, ¿no? Para que se escuche el eco de nuestra historia, el eco de nuestra reforma. Que estés bien, un buen cambio de año. Feliz año próximo 2023. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Estamos hablando y viéndonos. Chao.